Bueno, hablamos con Jorge Castro, que es un excelente analista internacional, para que justamente nos ayude, nos ilumine este camino extraño tras la cumbre de la CELAC y también sobre lo que está pasando en Perú. Muchas gracias, Jorge, por este contacto. Buen día. Creo que está muteado. A ver, Jorge. ¿Qué tal? Ahí está, Jorge. Ahí está, lo escuchamos. Gracias por este contacto, muy amable. Por favor, un gusto. Leemos mal la cumbre de la CELAC, que generó divisiones internas. De un lado, bueno, el presidente Alberto Fernández, Lula, Díaz-Canel, etcétera. Y del otro, la calle Pou, bueno, el presidente de Paraguay, Boric de Chile. ¿Qué piensa? Mire, esta reunión de la CELAC, que es un organismo intergubernamental exclusivamente político de los países de América Latina y el Caribe, tuvo importancia por la presencia de Brasil a través del presidente Lula en esta reunión. Volvía a Brasil a integrar la CELAC después de haber estado 4 años afuera de la CELAC, y esto sumado al hecho de que la figura de política de Brasil de mayor resonancia internacional es indudablemente el presidente Lula. Esto fue lo que le otorgó un relieve especial a esta reunión, que de otra forma no tendría mayor consistencia ni relevancia política nacional ni internacional. Correcto, correcto. Lula, que juega todos los partidos, porque ahora se va a reunir con Xi Jinping, después creo que va a otros países, sigue de gira. Me parece que Brasil marca la diferencia, más allá de tener afinidad ideológica con el presidente Alberto Fernández. Me parece como que está jugando su juego. ¿Me equivoco? Mire, la agenda internacional del presidente Lula en los primeros 3 meses del año, una es este viaje a Buenos Aires para participar de la cumbre de la CELAC. Y las otras 2 reuniones internacionales que tiene prevista el presidente Lula da Silva es una a Estados Unidos, última semana de febrero, respondiendo a una invitación especial del presidente Joe Biden, por un lado, y por la otra, última semana de febrero o primera semana de marzo, viaje a la República Popular China, respondiendo a una invitación especial del presidente Xi Jinping. Es evidente que la estatura de Brasil, y en especial Brasil encabezado por el presidente Lula, es una estatura de carácter global. Y esto se manifiesta en el hecho de que ha sido invitado especialmente por el presidente de las dos superpotencias del mundo actual, que son por un lado Estados Unidos y por el otro China. Claro, interesante. ¿Y qué piensa del rol argentino, Jorge? Mire, la política exterior en la Argentina es un atributo exclusivo del presidente de la nación. Y el rasgo político central de la situación argentina actual es el hecho de que la autoridad del presidente Alberto Fernández ha desaparecido. El resultado es un vacío de poder que impide, entre otras cosas, que haya una política exterior de algún significado e importancia. Y además, el hecho de señalar que las democracias están en peligro, me parece que sin marcar lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Nicaragua o en Venezuela, también puede sonar errático. ¿Comparte? Mire, pero son términos y manifestaciones que carecen de relevancia política, claro, tanto nacional como internacional. El presidente, acá el dato estratégico fundamental a tomar en cuenta es que la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández ha desaparecido, no en términos virtuales, sino efectivamente en la Argentina de hoy, y el resultado es un vacío de poder de enorme importancia y que está a la vista. Y lo que dijo Massa al señalar a la Argentina como hermano mayor de un hermano menor que es Uruguay, a quien hay que proteger. Mire, es un error político del ministro Massa, que llama la atención porque él es un político de alta experiencia y que ha mostrado que no comete este tipo de gaffe usualmente. Y esto claramente es una gaffe,
porque Uruguay es un país que tiene un sentido nacional y es absolutamente consciente de su relevancia en América del Sur, que está vinculada esencialmente que es un país, el único de América del Sur, que tiene un alto grado de consenso nacional. Como lo puso de relieve, entre otras cosas, el hecho de que el presidente Lacalle Pou haya viajado a la inauguración del presidente Lula el 1 de enero en Brasilia, acompañado por el líder del Partido Colorado, por un lado, y por el otro, por el expresidente Mujica del Frente Amplio, de la izquierda. En otros términos, Uruguay es el único país de América Latina, de América del Sur en principio, que tiene un grado de consistencia política y de consenso nacional que lo transforma en una excepción en la región. Que Maduro haya desistido de su viaje a la Argentina, utilizo su palabra, habla de cierta consistencia histórica política de la sociedad civil y de la oposición para resistir el viaje, en este caso, de un dictador como es Maduro. La oposición argentina ha tenido una actitud prácticamente unánime de rechazo a la presencia de Maduro en el país. Y sin duda, como lo dice el comunicado del propio gobierno venezolano, ha sido la causa fundamental por la que el presidente Maduro dejó de lado el viaje a la Argentina que tenía previsto y que ya estaba anunciado. Lo que hay que agregar también es que esto ocurre en un momento en que hay un evidente fortalecimiento de la posición internacional de Venezuela y del presidente Maduro especialmente. El gobierno de Estados Unidos está negociando con Maduro un acuerdo que incluso permita levantar las sanciones comerciales impuestas a Venezuela por el gobierno norteamericano, con el objetivo de impulsar la producción y las exportaciones de petróleo de Venezuela. Incluso a partir de este giro de la política exterior del gobierno del presidente Joe Biden de los Estados Unidos, la empresa ExxonMobil, una de las 5 grandes transnacionales del petróleo norteamericano, ha llegado a un acuerdo con Maduro para impulsar la producción y las exportaciones de petróleo de las reservas que tiene todavía en Venezuela la empresa ExxonMobil, la gran transnacional norteamericana del petróleo. O sea que Maduro, por un lado, está cercado o no puede viajar a muchos sitios, solo a Irán, Venezuela, Nicaragua, pero por otro lado, desde el punto de vista de la conexión con Estados Unidos, ¿tendría cierto respaldo político, dice usted? Pero no cabe la menor duda, pues esto es un subproducto, una consecuencia de la guerra de Ucrania, que ha aumentado extraordinariamente el precio del petróleo y del gas en el mercado mundial, y de esta forma ha obligado a los Estados Unidos a recurrir a sus antiguos adversarios, entre ellos a la propia Venezuela, lo que le ha otorgado un nuevo relieve al presidente Nicolás Maduro en el sistema internacional que no tenía hasta hace poco más de un año. Claro. Y a esto hay que agregarle que internamente también se ha visto fortalecido el presidente Maduro por la desaparición de la entidad virtual que era la presidencia alternativa de Juan Guaidó, que ha dejado de ocupar este lugar que contaba con el pleno respaldo de la comunidad internacional. La última, una mirada, agradeciéndole el contacto, lo más breve posible, sobre el tema Perú, Jorge. Mire, esta es una situación nueva en Perú. No es nuevo esta virtual insurrección que tiene todo el sur de Perú, pero lo que sí tiene unas características novedosas es la magnitud de la movilización en primer lugar y el hecho de que se está radicalizando cada vez más. La consigna ahora ha dejado de ser la renuncia de la actual presidenta, Boluarte, o incluso la disolución de la Cámara del Congreso de Perú unicameral, y se ha transformado en el reclamo de una guerra civil. Hay que tomar al pie de la letra esta manifestación, porque el movimiento insurreccional que existe en el sur de Perú toma características cada vez más agresivas, con un grado de movilización y de decisión de los manifestantes que nunca ha sido superado en toda la historia de Perú. Además,
ahora se convoca a una segunda toma de Lima. La primera fue la semana pasada y se produjo a través de ataques a las comisarías e incendios en la capital peruana. Esta segunda toma de Lima amenaza ser todavía más masiva y todavía más combativa que la anterior. ¿En qué puede terminar? No sabrían qué puede terminar. Lo que es seguro es que esta es una situación inédita por su magnitud y su gravedad. ¿Hay que atarlo a lo que pasó en Brasil? Lo que, por supuesto, No. son La situaciones... situación de cada sistema político y de cada país de América del Sur solo responde a la lógica de ese sistema. Lo que ha sucedido en Brasil es una agudización extrema de la polarización y de la fragmentación que existe hoy en Brasil. Tenga en cuenta usted que el resultado de las elecciones presidenciales, segunda vuelta del 30 de noviembre, del 30 de octubre, le dieron una diferencia a Lula sobre Bolsonaro de 1,8%. Es el menor nivel de diferencia en una segunda vuelta de la historia brasileña desde 1985 en adelante. Claro. Además, el bolsonarismo se ha transformado en la principal fuerza política de Brasil. Ha ganado en los 3 estados principales y controla las 2 cámaras del Congreso, que es la fuente real del poder político en Brasil. Está claro. Dentro de este contexto hay que ubicar el reciente asalto que ha sucedido en Brasilia a las 3 instituciones básicas del Estado brasileño. No, le preguntaba por los extremismos, las crisis institucionales, que pierden los oficialismos, que la política está en desgaste, el sistema en general en cada uno de los países y la violencia que se suscita a nivel regional. Esos puntos de contacto que quería saber si podían justamente vincular un hecho con el otro, ¿no? Yo tiendo a pensar que este es un momento de particular conflictividad en el sistema mundial. Es un momento de cambio en el sistema mundial de enorme envergadura. En el centro de este momento de cambio en el mundo está la guerra de Ucrania y la reformulación del sistema internacional que este conflicto en el corazón de Europa significa. Esto a su vez hay que sumarle el hecho de que a esta reconfiguración del sistema de poder internacional que está ocasionado en la guerra de Ucrania, hay que sumarle un cambio tecnológico y científico de enorme envergadura. Está en pleno desarrollo en el mundo una cuarta revolución industrial, que es la digitalización completa de la manufactura y los servicios. Esto es un cambio de una envergadura superior incluso a la primera revolución industrial, que tuvo lugar entre 1780 y 1840. Jorge, la verdad que es un lujo tenerlo. Qué bien explica usted las cosas, ¿eh? Le dejo un abrazo. Gracias por invitarme. Hasta luego. Al contrario. Joaquín Dever, qué bueno tener analistas de esta naturaleza, ¿no? Porque es un hombre, además de muy formado, Jorge Castro, a nivel internacional,